Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. Continúa el Centro de Historia de Envigado trabajando de consono con la Administración Municipal de la Ciudad Señorial en documentos para difundir las raíces y formación de Envigado. Nos acompañan en esta actividad el historiador Fabio Hernán Carballo, catedrático de la Universidad de Antioquia. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Alfredo Vanegas Montoya. Gracias por la invitación a compartir este agradable espacio donde estaremos hablando de el tema sobre raíces y formación, los orígenes múltiples de Envigado, y hablaremos especialmente de los siglos XVIII, siglo XIX, de cómo era el Envigado de esa época y de los grandes personajes que participaron en la historia del municipio, pero también en la historia nacional, porque podríamos decir que Envigado no solamente sería la historia local, sino que de aquí salieron personajes muy importantes de este sector para vivir o para hablar o para ser protagonistas más bien e influir en la historia de la nación, específicamente en la independencia nacional, la independencia de Colombia. ¿Cómo podemos hablar, cómo podemos empezar, doctor Vanegas, respecto a este Envigado en la independencia y en la República? ¿Por dónde podríamos empezar? Pues el desarrollo de los pueblos es el desarrollo de sus gentes. Y Envigado tuvo personajes desde siempre muy importantes que influyeron en la formación de la República. José Manuel Restrepo, cuyo nombre honra al Centro de Historia de Envigado, fue compañero más que funcionario del libertador Simón Bolívar. Y su pariente José Félix, coautor de actas de las constituciones de la República en época del libertador Simón Bolívar. O sea que los fines del siglo XVIII e inicios del XIX van a ellos ligados los envigadeños, José Manuel, José Félix. José Félix precisamente fue quien redactó el documento firmado luego por Juan del Corral de independencia, de liberación de los esclavos. Uh-huh. Es un documento preparado por José Félix de Restrepo. Y es la misma génesis de la libertad de los esclavos en Colombia. Es decir, tenemos a personajes de Envigado en todo el desarrollo de la nacionalidad. Y lo mismo ya en la conformación de los pueblos. O sea que, doctor Vanegas, podemos hablar de unos envigadeños que participan desde el área intelectual en la época de la independencia de Colombia y que incluso escriben o están aportando desde las ideas para el desarrollo de esta nación. Indudablemente, hay una
situación clara con relación a la conformación del Envigado nativo. Ujú. Quedó despejada la formación y la ocupación por las personas, por la persona humana en Envigado, ya con el descubrimiento de la tumba de Cancel. Correcto. Queda claro que Envigado no se inicia con los españoles, pero fueron ellos los que empezaron la población y ya el desarrollo urbanístico desde que llegan los López de Rivero, desde que Lucas de Ochoa asienta sus reales en este lugar, desde que Isaza Tuesta entrega las tierras para la administración espiritual y civil, Ujú. porque la conformación de la plaza se debe precisamente a este célebre personaje. Luego ya vienen, ya en el fines del siglo XVIII, principios del XIX, toda esa playa de Restrepos fundadores que bien conoce la historia de La Colombia. historia de Colombia. Es decir, antes de la independencia ya había todo un movimiento, podemos decir, intelectual o por lo menos un movimiento económico, de comerciantes, de mineros, alrededor del sitio de Envigado, alrededor de lo que era Envigado. Y después de la independencia, o mejor, en la misma independencia, estos hombres están mostrando su visión de futuro, están diciendo qué es lo que quieren y Envigado como cuna, o me parece a mí, o no digamos como cuna, pero Envigado como un germen de esa independencia o de esa nueva nación que iba a ser Colombia. Es decir, en el momento en que se funden y confunden la colonia y la independencia, y está la actividad de los envigadeños. no solo en este terruño, sino en toda la República de Colombia, porque José Félix, formado como abogado en Bogotá, se desplaza luego al estado del Cauca a ejercer la cátedra y precisamente contrae matrimonio con una mujer caucana, José Félix. Muy bien. Regresa, viene luego a Medellín, a Envigado y luego torna a Bogotá. Pero durante este periplo deja huella con sus tratados como catedrático y como juez. Y hay multitud de anécdotas en torno a la actividad de José Félix en esas condiciones de abogado en ejercicio. No obstante que él fue propietario de esclavos, pero Es correcto. representó a esclavos para que obtuvieran su liberación y también a propietarios de esclavos para que procedieran con fundamento a liberar a los esclavos, porque era un proceso jurídicamente complejo. Sí, dispendioso, ¿no? Entonces ahí la actuación de José Félix era como abogado. Muy bien, tenemos el libro de la monografía de Envigado de Sacramento Garcés, libro clásico en el que nos basamos para muchos estudios aquí, y por supuesto hay una segunda parte del libro donde hay unas biografías de envigadeños ilustres. Entre ellos están el doctor José Félix de Restrepo, está también el historiador José Manuel Restrepo, así también el doctor general Marceliano Vélez Barreneche, el presbítero José Miguel de la Calle, bueno, y otros más. Hablando del doctor José Félix de Restrepo, dice Sacramento Garcés, el doctor José Félix de Restrepo, patriota eminente, magistrado incorruptible, juez inmaculado. Es sin duda alguna una de las más nobles y egregias figuras de la patria. Su partido de bautismo se encuentra en los libros de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, pero el hecho es explicable porque en el año de su nacimiento aún no había sido fundado el municipio de Envigado. Sin embargo, entendemos que José Félix nace en Envigado.
nace en Envigado y de ahí también el hecho de saber que hay hombres envigadeños en la Constitución de la República de Colombia. Sí, pero ahí viene el tema de no ser fundado, ya estaba habitado. Envigado nunca fue fundado, Envigado fue ocupado, como lo fue Medellín. No hay actos de fundación, no hay actas de fundación, hay actos de ocupación. De poblamiento, de ocupación. Claro, de ocupación y desplazamiento de los indígenas que ya ocupaban estas tierras. Entonces, como no hay elementos escritos que diga fundas en tal lugar, hay actividades dispuestas desde la corona, como fue el establecimiento de la villa de Medellín. Correcto. Y parejo con este desarrollo de Medellín está Envigado y su poblamiento por estos personajes que hemos mencionado. Si me permite, doctor Vanegas, me gustaría leer también una pequeña parte de lo que dice Sacramento Garcés, el doctor Garcés, respecto a la libertad de los esclavos y al doctor José Félix. Dice, el profesor se trocó en estadista, el doctor José Félix de Restrepo dejó su labor en las aulas para dedicarse a una intensa vida pública que lo llevó a ocupar los más diversos cargos al servicio de la República, entre otros, consejero de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, secretario del Interior, parlamentario, magistrado, presidente de la Corte Suprema, presta invaluables servicios a la causa de la independencia. Su amor a la libertad, en el más amplio sentido, lo llevó a emprender una campaña en favor de los esclavos y desde entonces consagró su vida a la realización de esta noble idea. Primero fue en Antioquia, en donde redactó el inmortal proyecto que presentó al dictador Juan del Corral sobre la manumisión de la posteridad de los esclavos africanos y sobre los medios de redimir sucesivamente a sus padres, a libertad de vientres. Este proyecto fue aprobado definitivamente por el Cuerpo Legislativo de Antioquia el 20 de abril de 1814, o sea que se anticipó a esto en Antioquia a la nación. Claro, se anticipó a 1820, porque 1819 es la batalla de Boyacá y la independencia definitiva del Estado de la Gran Colombia se da en 1820, el 20 de julio. Claro. Entonces, y el proyecto completo de libertad es para mediados del siglo XIX, o sea, José Félix y sus ideas de libertad son primarias, son una génesis de la libertad de los esclavos en toda la nación. Claro, y después de la disposición de Juan del Corral de 1814, vienen las normas, ya las leyes de 1830 hasta 1841, que es cuando se da la libertad definitiva. Entonces, José Félix y los envigadeños y Envigado, pueblo de libertad. Indudablemente la libertad pasa por Envigado. Envigado y lo han marcado nuestros patriotas. En la Academia Colombiana de Historia, en el salón principal, salón de actos, el cuadro que orla, decora esa sala es el retrato de José Manuel Restrepo. De José Manuel Restrepo. Es un homenaje a Envigado y es reconocido como el padre de la historia colombiana. Háblenos un poco de José Manuel Restrepo como padre de la historia colombiana y como el nombre el título de este centro de historia. Pues eso, el centro que vamos a cumplir 80 años en 2026, fue creado en 1946 siguiendo una tradición de envigadeños fundadores, porque la Academia Antioqueña fue fundada por uno de los sabios de Envigado, el médico Manuel Uribe Ángel, en su residencia en Medellín. Y ya para 1946, los envigadeños
fundaron el Centro de Historia de Envigado, que para el año 2026 tendremos los primeros 80 años. 80 años del Centro de Historia, toda una vida ya, toda una hazaña. Es muchos años de tradición y de lucha por la transmisión de por la investigación y tradición de la verdad. Muy bien. Hablando del doctor José Manuel Restrepo, quiero también leer unos apartes de lo que escribe Sacramento Garcés en su monografía de Envigado. Hablando del doctor José Manuel, fue notable escritor. En 1809 escribió ensayos sobre la geografía, producciones industriales y población de Antioquia, trabajo que el sabio Caldas llamó juicioso y sustancial. Su obra como historiador, titulada Historia de la Revolución de Colombia, le ha merecido grandes elogios y es obligado texto de consulta. Su obra, Historia de la Revolución de Colombia. De ella dijo El Libertador: el autor ha procurado acercarse a la verdad y ha publicado con intrepidez. Y Manuel Uribe Ángel sobre esa obra dice: estilo sencillo, culto y severo. Cada palabra pinta un hecho, cada frase una escena y cada capítulo una gran lección. Por eso hablamos también de el doctor José Manuel Restrepo como padre de la historia también, padre de la historia a nivel nacional. Es que internacional, porque él tenía correspondencia permanente con los intelectuales europeos, que eran quienes marcaban la pauta en la investigación científica. Y los visitantes a Bogotá y a la Nueva Granada, que venían de Europa, el primer contacto antes de hablar con el Libertador era con su secretario, que era brigadeño, José Manuel Restrepo. Muy importante ese dato. Entonces, él mantenía con ellos, mantuvo durante toda su vida, y así lo registran los documentos que se guardan en la Academia Colombiana de Historia, que posee la Academia Antioqueña y que tenemos también en el Centro de Historia de Envigado. Muy bien, doctor Vanegas. Me parece muy importante todas estas anotaciones respecto al doctor José Félix y al doctor José Manuel. También está el presbítero, hablemos un poquito de la iglesia, el presbítero José Miguel de la Calle, que también tenía, pues la familia estaba acá situada en Envigado. ¿Alguna referencia que recuerde, doctor Vanegas, sobre esta familia de la Calle o alguno de los presbíteros de manera especial? Todavía hay parientes que residen en Envigado. La mayoría de los apellidos Calle están vinculados a este levita. Y la residencia de él está muy cerca al nuevo Palacio Municipal, frente, en la esquina de lo que se llamó la 11. Ahí está que fue la residencia de José Miguel de la Calle. De José Miguel de la Calle, casi que podemos decir también uno de los fundadores de Envigado. ¿Cómo le diría usted? No son fundadores, ya son entradas, son vinculados al desarrollo personajes cultural, ilustres. Exactamente, porque la fundación que no tenemos una prueba como tal, pero sí la ocupación. Entonces, digamos que son ya tercera o cuarta generación después de la llegada de los españoles. Dice el doctor Sacramento Garcés sobre el presbítero José Miguel de la Calle, uno de los envigadeños más ilustres, pues tuvo en sus manos alternativamente el poder civil y eclesiástico de Antioquia. Creo que es algo que hemos hablado también sobre esta relación iglesia-estado, que ha sido de muy buenos modos aquí en Envigado durante todas sus épocas. Nació en Envigado en 1755 y cuenta pues sobre sus padres, don Francisco Miguel de la Calle y doña Sebastiana Vélez. Se nos dice también del doctor José Miguel de la Calle unos datos muy importantes. A la muerte del dictador Juan del Corral,
ocurrida el 7 de abril de 1814, el doctor de la Calle fue elegido para reemplazarlo, siendo así, entre los 8 gobernadores envigadeños, el primero en el orden cronológico de la historia. Como encargado del Poder Ejecutivo, le tocó sancionar con su firma la Ley sobre la Libertad de Esclavos, el proyecto que nos acaba de hablar el doctor Vanegas de el doctor José Félix de Restrepo. Entonces también ahí tenemos con el presbítero José Miguel de la Calle una tradición respecto a los gobernadores de Antioquia y respecto a la relación de él con José Félix de Restrepo. Es que la cultura mayor estaba en Envigado y va hasta los sabios como el médico Manuel Uribe Ángel, que nació en 1822 y murió en 1902. Y antes estaban todos los de la Calle, los Restrepos, los Vélez, los Vázquez, que vienen desde la llegada de los españoles, porque son descendientes directos de españoles, estas figuras. Y son intelectuales de marca mayor porque empiezan su formación académica, autoformación en Medellín, en Envigado, y continúan en Bogotá, porque se desplazan a estudiar con los jesuitas en San Bartolomé. Algunos se hacen abogados y luego se dedican a capacitar a los colombianos. Entonces son docentes, profesores también. Todo el esquema académico pasa por estos ilustres envigadeños. Bueno, ya habíamos anotado que José Félix, luego de terminar su carrera de Derecho, se va de catedrático a la Universidad del Cauca. Y del Cauca viene a Antioquia y vuelve a Bogotá. Y así como José Félix, otro tanto que ya están registrados como gobernadores del estado. Me parece muy destacada esa participación, una participación que vale la pena seguir recalcando de esta actividad de los envigadeños en la época de la independencia. Les toca ese momento de la independencia y ellos toman partido, toman posición a favor de las ideas independentistas, de las ideas de la libertad, y es una tradición intelectual alrededor de el pueblo, el municipio después de Envigado. El doctor Vanegas nos habla de un personaje muy destacado que siempre vale la pena recordar, que es el doctor Manuel Uribe Ángel, médico, científico, historiador, literato, bueno, muchas profesiones, y un sabio, como podemos decir o como dicen los estudiantes del Colegio Manuel Uribe Ángel, de la institución educativa Manuel Uribe Ángel, un sabio. Manuel Uribe Ángel, ya siglo XIX. Precisamente nos sirve de telón de fondo la imagen de Manuel Uribe Ángel. Correcto. Y de Marceliano Vélez Barrenechea. Ambos personajes cimeros en la historia de Envigado, de Antioquia y de Colombia. Marceliano Vélez Barrenechea, general, fue abogado de la Universidad de Antioquia y rector de esa misma universidad, y como rectores también del alma mater de la raza hemos tenido al doctor Saúl Mesa Ochoa, envigadeño, y al envigadeño nacido en Andes, Alberto Uribe Correa. Son envigadeños que han ocupado con lujo de eficiencia la rectoría de la Universidad de Antioquia, sí. Entonces tenemos al doctor Marceliano Vélez Barrenechea. El general Marceliano Vélez Barrenechea nació en Envigado el 18 de junio de 1832. La partida de bautismo tomada del libro 9 dice que fue bautizado en la parroquia de Santa Gertrudis también, y hizo sus primeros estudios
en su pueblo natal y a los 12 años de edad fue enviado a Santa Marta, en donde a la sazón residía su tío materno, el coronel Mariano Barreneche, prócer que había luchado al lado del general Córdoba en Pichincha y Ayacucho. O sea, una tradición muy importante al lado de estos hombres de la independencia. Una tradición bastante importante para los envigadeños. No solo en la independencia, sino en todas las guerras, desafortunadamente, que han azotado este país. Pero tenemos a este general y otros más que en el mundo han sido. Claro. Entonces, bueno, tenemos un buen destacamiento de personajes de Envigado en el siglo XIX. Entre tanto, el pueblo de Envigado sigue creciendo. Entre tanto, el pueblo de Envigado sigue teniendo familias que se van desarrollando económicamente, culturalmente, e incluso familias que empiezan a colonizar otros lugares. ¿Es correcto? Claro, la mayoría de poblaciones del suroeste, especialmente, y de occidente, son fundadas por envigadeños. O sea que los Restrepos de Andes, Bolívar, Pueblo Rico, Tarso, Concordia, Salgar, Wow. son poblaciones fundadas por envigadeños. Dabeiba, en occidente. O sea que de aquí arrancaron estos envigadeños y muchos de ellos, de sus familias, han retornado a Envigado. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el fenómeno histórico que usted plantea esto? ¿Su espíritu colonizador, el momento histórico? ¿Qué evaluación harías de esto? Era un concepto esencialmente económico. Okay. Donde está el pan está la patria. Mm. Y ellos salieron a buscar el pan y a buscar la riqueza, porque en estos lugares había abundancia en oro. De ahí envigadeños en las minas de oro de Titiribí son Claro. destacados fundadores, participantes, socios de inversionistas europeos que explotaban los yacimientos, depósitos o formaciones auríferas en la cuenca del Chirimaná, lo que es Titiribí, y en las laderas del Cauca, todas esas zonas que van hacia el suroeste fueron desarrolladas por antioqueños. Por antioqueños y por envigadeños. Claro. Por envigadeños. Entonces, antioqueños de Envigado. Antioqueños de Envigado. Entonces podríamos decir que los envigadeños son fundadores, colonizadores. Voy a leer aquí, siguiendo el texto de Sacramento Garcés, voy a leer acá algunos fundadores. De pronto el doctor Vanegas recuerda alguno de estos y nos puede dar algún comentario. De Andes, el doctor Pedro Antonio Restrepo. De Amagá, Miguel Calle. De Betulia, Bautista y Manuel Mesa. De Caldas, Juan Correa, Isidoro Ángel y Silvestre Vélez. De Concordia, Juan José Restrepo Uribe. De Dabeiba, el general Marceliano Vélez. De Fredonia, el doctor Alejandro Vélez Barrientos. De Heliconia, José Manuel Restrepo. Jardín, el doctor Luciano Restrepo Escobar. San Roque, doctor Luciano Restrepo Escobar en 1884. Segovia, el doctor Luciano Restrepo en 1880. O sea, tenemos en varios municipios. De Valparaíso, Ubaldo Ochoa y el doctor Pedro Antonio Restrepo. De Venecia, Raimundo Izaza. O sea que ahí tenemos un buen número de poblados antioqueños donde estaban varios envigadeños colonizadores abriendo obra, buscando la lógica económica, y algunos que repetían, como Luciano Restrepo, cierto, que estaban repitiendo el fundación. Entonces me llama mucho la atención, doctor Vanegas, Betulia, Caldas, Concordia, por el lado del suroeste, Jardín, Andes, pero también por el lado del occidente, como Dabeiba, por ejemplo. Entonces me llama la atención este número tan grande de envigadeños fundadores. En muchos casos, más bien eran ya no eran estrictamente fundadores. En los casos en el occidente, en Dabeiba, ya
los colonizadores españoles habían estado lo mismo que en Segovia, Zaragoza y Remedios, pero participaron ya en el desarrollo económico de esas poblaciones. Correcto. En el suroeste sí está clara la actividad fundacional de los envigadeños. Yo recuerdo haber leído en el diario del doctor Pedro Antonio Restrepo, que está conservado todavía, y él relata su devenir en el municipio de Andes, en ese lugar de Andes, y recuerdo también que relata cuando sembraba un árbol de café, una mata de café, y estaba esperando cómo surgía eso y cómo toda su actividad alrededor del café y cómo llevó también a su familia para este municipio debido a una de esas guerras del siglo XIX, pero toda esta actividad, digamos, colonizadora, fundacional de esta familia en el suroeste antioqueño. Pero también veo que en Jardín también los envigadeños tienen que ver. No, pero es que además en todo suroeste y en los lugares donde hubo actividad fundacional de envigadeños, los descendientes de esas primeras familias se sienten envigadeños. Y aquí nos visitan con frecuencia y muchos aquí están residiendo. Hay muchas familias actualmente líderes en Jardín y en Andes que se funden y confunden con las gentes de Envigado. Está, por ejemplo, el empresario Arturo, el confeccionista Arturo Calle. Arturo Sí. Calle es envigadeño, nacido en Jardín, pero reconocido envigadeño, de estas mismas familias de los Calles de Envigado. Bueno, eso es un dato que usted me está dando acá que yo desconocía, pero súper importante. Sí, no, Arturo conserva, aquí mismo en Envigado está alguna hermana de él, están parientes y él se siente identificado como personaje nativo de Andes y de Envigado. Entonces, imagínate, Y del suroeste y de Envigado. y presta su colaboración intelectual y económica a las dos localidades. Dos localidades que me imagino, pues las tendrá en su corazón. También usted dijo al principio de este diálogo que unos que fueron a fundar volvieron a Envigado. No se quedaron allá, sino que también volvieron y siguieron trabajando acá en Envigado. Claro, y regresaron sus hijos, sus descendientes, a ser parte de las empresas constituidas aquí en Envigado. Muchos fueron directivos en la empresa Rosellón, subsidiaria de Cortejer, en la empresa de Caucho Grulla, y del mismo suroeste son los fundadores y propietarios de Perdar. Que Perdar quiere decir Pedro Luis y Rubén Darío. Sí. Son Pedro Luis y Rubén Darío Restrepo. Son los fundadores De Perdar, sí. nacidos fuera de Envigado, pero asentados en Envigado. Sí. Y recuerdo, doctor Vanegas, perdone que lo interrumpa, a Pacomio Vélez, que también era de Andes, pero todo el tiempo acá en Envigado. Maravilloso ejemplo, porque es una figura muy apreciada en Envigado desde siempre. Y uno de sus hijos, Johnny Vélez, es actual concejal de la ciudad señorial. Pacomio trabajó mucho por la economía de Envigado con su empresa de producción de lámparas. Sí. Pero bueno, esto ya nos estamos adentrando en la modernidad. En la modernidad. Pero lo que pasa es que es imposible desvincular esa tradición tan calificada de envigadeños ilustres con sus sucesores. Y es una tradición que se conserva hasta nuestros días, porque muchos de los empresarios, comerciantes y familias envigadeñas vienen desde tiempo atrás, desde estos apellidos que hemos mencionado, que son descendientes de españoles.
y son los que han hecho todo por el desarrollo de Envigado y continúan siendo parte muy importante de la clase dirigente de la ciudad señorial. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.